predicar la palabra del Señor. Amo estudiar la Biblia porque siempre que leo, estudio y escudriño, siempre encuentro algo diferente en la palabra que Dios captiva mi atención. Y quiero que me acompañen, vamos a estar hoy estudiando, hablando, predicando, como usted lo quiera llamar, en el libro de Lucas capítulo 24. Voy a estar considerando la versión Dios habla hoy. Lucas 24, versículo 13. Y cuando usted lo diga, me dice amén. Voy a considerar los versos 13 al 34, pero lo voy a leer completo, téngame paciencia y después vamos a ir por encima de la palabra. Padre, leo tu palabra en el Dios del Padre, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo que ya está en medio nuestro. Aquel mismo día, 2 de los discípulos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Iban hablando de todo lo que había pasado mientras conversaban y discutían. Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos. Versículo 16. Pero aunque lo veían, algo les impedía darse cuenta de quién era. Jesús les preguntó: ¿de qué van hablando ustedes por el camino? Se detuvieron tristes y uno de ellos, que se llamaba Cleofas, contestó: ¿eres tú el único que ha estado alojado en Jerusalén y que no sabe lo que ha pasado allí en estos días? Él les preguntó: ¿qué ha pasado? Le dijeron. Lo de Jesús de Nazaret, que era un profeta poderoso en hechos y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo los jefes de los sacerdotes y nuestras autoridades lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaran. Nosotros teníamos la esperanza de que él sería el que habría de libertar la nación de Israel. Pero ya hace 3 días que pasó todo eso. Y aunque algunas de las mujeres que estaban con nosotros nos han asustado, pues fueron de madrugada al sepulcro y como no lo encontraron el cuerpo, volvieron a casa. Y cuentan que unos ángeles se le han aparecido y le han dicho que Jesús vive. Ellos estaban hablando como si no conocieran a Jesús. Cualquier parecido con nuestra realidad es pura coincidencia. Algunos de nuestros compañeros fueron después al sepulcro y lo encontraron tal como las mujeres le habían dicho. Pero a Jesús no le vieron. Entonces les dijo: qué faltos de comprensión son ustedes, qué lentos para creer todo lo que dijeron los profetas. ¿Acaso no tenía que sufrir el Mesías estas cosas antes de ser glorificado? Luego se puso a explicarle todos los mensajes de las escrituras que hablaban de él, comenzando por el libro de Moisés y siguiendo por los libros de Moisés y siguiendo por todos los libros de los profetas. Al llegar el pueblo a donde se dirigían, Jesús hizo como que iba a seguir adelante, pero ellos lo obligaron diciendo: quédate con nosotros porque ya es tarde, se está haciendo de noche. Jesús entró, pues, para quedarse con ellos. Cuando ya estaban sentados a la mesa, tomó en sus manos el pan, habiendo dado gracia, y lo partió y se lo dio. Y en ese momento se le abrieron los ojos y reconocieron a Jesús, pero él desapareció. Y se dijeron uno al otro: ¿no es verdad que el corazón nos ardía en el pecho cuando nos venía hablando por el camino y nos explicaba las escrituras? Sin esperar más, otras versiones dicen, en 1 hora ya estaban de regreso en Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 apóstoles y a sus compañeros, que le dijeron: de veras ha resucitado el Señor. Y se le apareció a Simón. Puede tomar asiento. Para ponernos en contexto de lo que está sucediendo en el capítulo 24. El capítulo 23 del Evangelio de Lucas habla de la entrega de Jesús, del juicio de Jesús, de la crucifixión, de su muerte y de la sepultura. Y en ese capítulo 23 termina el capítulo con un hombre que se llamaba José de Arimatea, que fue un miembro del concilio. Dice la Biblia que era varón bueno y justo. Él también esperaba el reino de Dios.
él fue a buscar el cuerpo de Jesús. Pero él iba en compañía de unas mujeres que estaban preparando unos aromas, unos ungüentos para ungir el cuerpo de Jesús. Y llegaron allí en el capítulo 24, y cuando llegaron allí se encontraron, cuando iban al sepulcro, que no estaba la piedra, y unos hombres con vestiduras resplandecientes le dijeron: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Él no está aquí, pues ha resucitado. Y en ese momento que ellas escucharon esa palabra, dice la Biblia, que ellas recordaron lo que Jesús les había dicho. Y esto me mostraba el Señor que en nuestro caminar habemos dos tipos de creyentes: los que permanecemos hasta ver lo que Jesús dijo que iba a hacer, o los que nos retornamos por el camino de Emaús. Y me llamaba la atención esta porción de la palabra, el versículo 13 del capítulo 24 de Lucas, porque dice: aquel mismo día, dos de los discípulos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, que estaba a 11 kilómetros retirado de Jerusalén. El mismo día que Jesús había dicho que iba a resucitar, unos permanecieron y otros se retiraron. Pero primero quiero definir lo que significa Jerusalén. Jerusalén está asociado al hebreo Jerusalem, que en este idioma está formado por las palabras Jeru, que significa casa, y Shalem o Shalom, que quiere decir paz. Jerusalén significa casa de paz. Y en la Biblia, Emaús representa un lugar de desilusión y confusión. Estos discípulos estaban consternados por lo que había pasado con Jesús. Ellos presenciaron lo que los religiosos hicieron, porque fueron los religiosos los que mataron a Jesús. Yo lo voy a repetir otra vez. No fue la lanza, no fue el madero. Los religiosos mataron a Jesús porque los mismos religiosos los entregaron. Y prefirieron vociferar y gritar que libertaran a un criminal por condenar a un inocente. La religión nos mata. Por eso es que muchas veces en las iglesias nos matamos, porque es que la religión mata, la letra nos mata. Lo único que nos da vida es el Espíritu Santo que nos vivifica. Eso no es parte del mensaje, pero quiero entrar ahí. Estos discípulos estaban desanimados, estaban tristes, estaban desilusionados, porque no vieron lo que ellos estaban esperando. Lo que pasa es que nosotros queremos ver las cosas en nuestro crono, como si Dios tuviese que adaptarse a nuestro crono y no esperar el kairos de Dios, que es el tiempo específico, tiempo divino y el tiempo aceptable para que Él cumpla lo que Él ha dicho. ¿Y qué pasa? Que Emaús simboliza la búsqueda de respuesta y consuelo en un momento de oscuridad. La pregunta es: ¿dónde estamos yendo? ¿Estamos permaneciendo en la casa de paz donde Jesús dijo que iba a resucitar? ¿O estamos camino a Emaús a buscar una respuesta tangible, lo que vemos? Porque estamos acostumbrados a lo que vemos y no a lo que realmente está por acontecer. Y dice que ese día hablaba del día de la resurrección. Quizás ellos esperaron unos minutos y como no vieron nada, aún escuchando, porque las mujeres fueron por el camino diciendo que encontraron la piedra movida y que cuando entraron al sepulcro ellas se cercioraron de que allí no había nadie. Solo estaban las sábanas que cubrían el cuerpo. Pero ya Jesús había resucitado. Y es interesante ver que estos discípulos se dirigían en dirección contraria a lo recomendado por el Señor, que era Galilea. Y quiero desmenuzar esta escritura porque aquí podemos ver, además de los tipos de creyentes, cómo reaccionamos nosotros en tiempos de dificultad. ¿A dónde vamos a buscar respuesta
¿A dónde vamos a buscar refugio? Porque aquí dice la palabra que los llama discípulos. Y discípulo es alguien que aprende de un maestro. Es aquel que se ha enseñado, que es un aprendiz, que es un alumno. Y para poder aprender, necesitaba estar cerca de quien le enseñaba. Que si la Biblia establece que estos dos discípulos que iban camino a Emaús eran discípulos de Jesús, alguna relación tuvieron que tener con él. Lo vieron hablar la palabra, lo vieron hacer grandes milagros. Antes de ser entregado, Jesús le dijo a sus discípulos todo lo que iba a pasar. Quizás ellos escucharon que al tercer día él iba a resucitar. O sea, ellos estuvieron con él. Lo escucharon hablar, lo vieron hacer grandes cosas. Debieron haber tenido una relación de cercanía. Entonces, ¿por qué se regresaron conociendo los hechos que iban a acontecer? Porque el que tú y yo conozcamos no nos garantiza una relación de intimidad. El que tú y yo digamos que conocemos a Jesús no nos garantiza que tengamos una relación de intimidad con Él. Que podemos conocer la historia, mas no al protagonista de la historia. Porque podemos decir que caminamos con Él, pero no es lo mismo caminar que conocerlo. Yo puedo caminar con alguien toda la vida y no detenerme para conocer lo que a esa persona le gusta, los deseos. Qué cosas sí, qué cosas no. Porque cuando usted tiene un amigo con su esposo, usted sabe lo que a su esposo y el esposo le gusta. Porque usted tiene una relación de intimidad con esa persona. Podemos llevar años en la iglesia y no conocer quién pagó el precio por la iglesia. Y esta generación de hoy somos los creyentes que nada más creemos cuando vemos. Que somos creyentes condicionalmente. Y cuando el resultado no es lo que yo espero y en mi tiempo, entonces nos vamos para Emaús. Porque muchas veces no sabemos esperar y nos movemos a la casa de la casa de paz y nos movemos a Emaús buscando una señal visible porque somos la generación de las señales. Queremos ver antes de creer. Y entonces, ¿dónde radica la fe? Porque hasta la salvación es por fe. Porque si usted no cree, no es salvo. La salvación es por gracia, es por fe. Y en el momento que ellos presenciaron la crucifixión y muerte, olvidaron que ese mismo día que se fueron a Emaús, Jesucristo iba a resucitar. Porque muchas veces podemos salir huyendo de un lugar y nos perdemos la bendición de la resurrección de vida eterna en Cristo Jesús. Y dice la palabra en el versículo 14 que ellos iban hablando de todo lo que había pasado. Mientras conversaban, ellos iban enfocados con su mente en lo que estaba pasando. Dios mío, mira, tú nos dejaste. Tú dijiste que ibas a resucitar y no resucitaste. ¿Qué pasó? Estamos tristes, desesperados porque tú dijiste que viniste a salvar el mundo. ¿Qué pasó? ¿Por qué no lo hiciste? ¿Por qué no interveniste? ¿Por qué? Y ellos iban conversando entre sí. Y en esa conversación, Jesús los encuentra en el camino. Y así titulé esta prédica, Encontrados en el Camino. Y ellos estaban tan absortos en su tristeza, tan metidos en sus pensamientos, que no se daban cuenta que aquel que caminaba en medio de ellos era Cristo resucitado. Porque dice la Biblia que ellos no lo veían porque había algo que impedía que vieran que era Jesús. ¿No nos pasa esto a nosotros? Que muchas veces tomamos esa ruta, que estamos tan ocupados en lo terrenal que nos olvidamos que hay un mundo espiritual. Estamos tan ocupados en lo terrenal que nos olvidamos que aunque estemos transitando en este mundo, no le pertenecemos a Él, sino a un reino que es celestial, por ende espiritual. Y por enfocarnos en la circunstancia, en el caos, en el problema, empezamos a perder la fe y empezamos a perder la visión, porque esperamos que Dios se mueva en nuestro cronos cuando nosotros queremos. Vista no es lo mismo que visión. Ellos tenían ojos, pero no vieron a Jesús. Ellos tenían vista, pero no lo reconocieron. Porque la vista te limita a lo natural.
La visión te conecta con lo espiritual y lo sobrenatural. Dice la Biblia en otras versiones que Dios mismo hizo que no vieran a Jesús, que no lo vieran. Los discípulos de Emaús esperaban un reino terrenal y perdieron de vista lo espiritual. Yo no sé ustedes, pero de vez en cuando yo he transitado por esa ruta de Emaús. ¿Será que la pastora es la única, verdad? Porque a veces nos enfocamos tanto en lo que estamos viendo que nos perdemos de vista lo que está sucediendo. Lo vivimos hoy. Estamos totalmente inmersos en un problema que es transitorio y empezamos a tomar decisiones permanentes en algo que es transitorio, que muchas veces no entendemos que Dios permite los caminos para ver dónde está nuestro corazón. El que tenga oídos, que oiga. ¿Cuántas veces en nuestra vida nos hemos perdido o hemos pensado que en medio de nuestro transitar el Señor se ha olvidado de nosotros? Porque estamos demasiado preocupados por la situación, demasiado enfocados en lo que no tenemos, demasiado enojados, preocupados por el dinero, el diagnóstico, el marido, la esposa, los hijos, el gobierno, la situación migratoria, que Jesús ha venido a ocupar el lugar de la fe y de lo que Dios habló. Porque es que cuando vienen las situaciones nos olvidamos que Dios habló primero y que hay una palabra que fue hablada y que cuando Dios habla, Él no toma lo que dice para atrás, Él hace que se cumpla. Él vigila sobre la palabra que habló sobre ti y sobre tu casa. Pero estamos demasiado enfocados en Telemundo y en Univisión y en los periódicos y en el Facebook, que nada, no edifican. Lo que hacen es crear un caos y un descontrol. Pero como eso alimenta el temor y como eso alimenta lo que yo creo y lo que yo pienso, nos olvidamos que ya Dios habló y que hay un escrito está. Y nos olvidamos que Jesús está en el camino y que por todo lo que dejamos entrar a nuestra mente, a nuestro corazón, no podemos ver que Él está caminando junto con nosotros. Aleluya. Estamos muy inmersos en nuestra vida y nos vemos que el dador de la vida camina con nosotros, que no nos deja, que no nos abandona, que Él nos cuida, que Él tiene el poder para cambiarlo todo. Él tiene el poder para cambiar tu situación y la mía. Mire, las noticias no le cambian la vida a nadie, nos las ponen de cabeza. Porque tantas buenas cosas que hay que compartir y siempre comparten las malas. Pero entonces escuchamos las noticias y no leemos las buenas nuevas que fueron dejadas en la palabra. Porque muchas veces pensamos que Él no está, porque los acontecimientos de afuera, aún nosotros conociendo la verdad y teniendo al Espíritu Santo con nosotros, decimos que la conocemos, pero no la practicamos. Entonces, ocupan el lugar de la resurrección y la vida por la decepción y la duda. Porque ponemos la mirada en las cosas que son perecederas, teniendo la palabra con nosotros, que establece el Salmo 112:7. De las malas noticias yo no tendré temor. Su corazón está firme confiando en el Señor. Pero si nuestro corazón está desviado por el temor, jamás podremos vivir confiados. Ninguna voz puede hablar más alto que lo que Dios habló. Tú y yo decidimos qué volumen le vamos a dar. Ninguna voz puede hablar más alto que la de Dios. Pero si tu circunstancia tú le das un volumen más alto, nunca vas a vivir confiado en lo que Dios estableció en la palabra. Porque tenemos un adversario, eso es claro. Pero en la cruz Él fue públicamente vencido y en la cruz se nos dio y no ha visto. Lo que pasa es que nos quedamos en la tumba ahí. Cuando ya Él no está ahí, Él ya resucitó. Vemos la crucifixión, pero no vemos el poder de la resurrección.
¿Qué volumen le estás dando a las situaciones de afuera? Tú y yo decidimos qué volumen le vamos a dar al temor, a la ansiedad, a la depresión, a la economía, al diagnóstico. ¿Qué tal si le bajamos un poquito la voz a la emoción y le subimos el volumen a lo que Dios habló? Porque muchas de nuestras emociones no controladas nos dominan por completo. Y comenzamos a escuchar otras voces porque nuestro oído siempre va a conectar con lo que alimenta nuestra situación emocional. Y cuando el oído se conecta a nuestra condición emocional, revela nuestra condición espiritual. Los que caminaban hacia Emaús, se reveló su condición espiritual. Porque si Jesús le dijo, esperen, que estas son las cosas que van a acontecer, ¿por qué regresaron a Emaús? ¿Por qué regresaron al lugar de confusión, de desilusión, ya estando en un lugar de paz? Lo que pasa es que tenemos que permanecer conectados a la palabra. Porque la palabra es Cristo mismo, Él es la palabra, Él es el pan de vida. Y un oído conectado a la palabra no será movido por la emoción, aunque lo que estés experimentando produzca dolor. Un oído conectado a la palabra no será movido por la emoción, aunque lo que tú estés experimentando hoy te cause dolor, porque esto no es ausencia de dolor, de ausencia de prueba, es que saber quién está contigo en el camino, quién va contigo delante de ti, que te dice Él que cuando crucen las aguas Él va a estar contigo, que cuando crucen los ríos Él va a estar, que no te van a cubrir las aguas, que no te vas a quemar si tienes que pasar por el fuego, que cuando yo encomiendo mi camino a Él y confío, Él actuará a mi favor, aunque no sea lo que yo espero. Que Él es mi refugio, mi esperanza. Él es el castillo que me guarda, que Él no me abandona, que Él me cuida, que Él me sana, que Él me levanta, que Él me restaura, que Él es el que abre caminos donde no hay, que cuando las cosas no hay posibilidad humana, Él abre un espacio para que veas que Él tiene la solución a todos tus problemas, a todas tus situaciones. Pero es que queremos resolver las cosas espirituales con cosas carnales. Queremos resolver nuestras cosas espirituales con cosas naturales. Una vez lo dije y lo vuelvo a repetir. Lo espiritual se resuelve con lo espiritual. Lo espiritual llama a los de su misma especie. Por eso el Espíritu Santo que nos habita constantemente tiene que estar cambiando nuestra vida, sanando nuestras emociones, entrando al corazón, para que cuando venga la situación y aunque no estemos viendo lo que nosotros esperamos, Él está en el camino. No regreses a Emaús, no regreses al lugar de confusión, porque en la casa de paz Dios tiene todo lo que dijo para tu vida, para tu casa, para tus hijos. Aleluya. No nos enfoquemos en la tierra. Mire, de una buena vez saquemos los ojos de la tierra. Nosotros no le pertenecemos a este mundo aunque estemos aquí. Nosotros tenemos una ciudadanía. No es ignorar, nuestra fe no niega la realidad. Pero teniendo la palabra, teniendo al Espíritu Santo que nos guía, a veces, Dios mío, qué difícil se nos hace creer. Y vemos dos o tres cosas en las noticias, nos alarmamos. ¿Dónde está nuestra confianza? Si decimos que Él es nuestro refugio, Él nos va a guardar. Si decimos que Él no descansa, es porque Él está guardando nuestra vida. Si decimos que Él es el camino, ¿por qué nos desviamos? Si decimos porque Él es la vida, ¿por qué hablamos muerte con nuestra boca? Él es Dios. Por encima de Él no gobierna nadie. Toda autoridad tiene que sujetarse a Él. Miren, aún el gobierno tiene que sujetarse a la autoridad de Dios. ¿De qué tenemos miedo? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? El espíritu de temor. El espíritu es un temor. El temor es un espíritu. Y estamos atados al espíritu de temor. Estos dos que regresaron a Emaús sintieron temor. Porque ellos esperaban
un reino terrenal que lo salvara, que salvara a Israel. Y hacía rato el reino de Dios había llegado a la tierra, pero no lo vieron. ¿Qué pasa ahora? Que Cristo, cuando resucitó, le dijo a los discípulos: yo me voy, pero tranquilo, que yo no los voy a dejar solos. Yo les voy a dejar al Espíritu Santo. Y aún así vivimos con temor. Porque es que no queremos soltarlo. Queremos permanecer ahí, en el temor. Y dice la Biblia que su perfecto amor echó fuera el temor. Que no se nos ha dado espíritu de temor. Mire si es un espíritu que la Biblia dice, no se nos ha dado un espíritu de temor, sino de qué. Gracias a los que estudian la Biblia. De poder, de amor y de dominio propio. Pero no podemos hacernos caminar en libertad del temor si no conocemos al libertador. No podemos caminar en lo que no conocemos, por eso hay que leer la palabra. Porque si nosotros confiamos, aunque venga la prueba, nos quedamos en Jerusalén. Que aunque venga la situación difícil y se me mueva un poco el piso, yo decidí confiar, yo decidí creerle a Él. Él me dio una palabra, yo confío, yo le creo, yo no me muevo, Él me dirige, Él me sustenta, Él me guarda. Ese es el Dios que yo le sirvo. El Dios que no abandona a su pueblo. Aleluya. Ellos no vieron lo que esperaba. ¿Cuántas veces nos pasa lo mismo? Seamos honestos. Que abandonamos el lugar de paz para buscar respuesta en donde está la confusión. Eso a mí no me hace sentido. Abandonamos la palabra para buscar la sabiduría en las noticias. Sustituimos el tiempo de intimidad para ver lo que dice Facebook. Estos medios de comunicación, no todos, ¿verdad? Tuercen la verdad. Quieren crear caos en el pueblo. Primero fue el COVID. Déjame no meterme ahí porque es que... Primero fue el COVID. Y ahora están creando una conmoción con tantas cosas que están sucediendo y no nos estamos dando cuenta que esto es espiritual. Iglesia, tenemos que despertar. Estamos muy cómodos, estamos dormidos y no nos estamos dando cuenta que esto es espiritual. Dice la palabra en el libro de Juan que si nosotros permanecemos en Él, Él permanece con nosotros. Pero queremos el beneficio de la permanencia sin tener permanencia en Dios. Queremos que Él haga, pero no lo buscamos. Queremos entrar, pero no le abrimos la puerta. Queremos cenar, pero no le servimos una mesa. Queremos el beneficio, pero no queremos pagar el precio. Ellos se movieron porque no pagaron el precio de esperar. ¿Cuántas veces nos pasa lo mismo? Que por no esperar tomamos decisiones fuera de la voluntad de Dios. Mira lo que está pasando, me voy, recogemos las maletas y nos vamos. Dios te dijo que te moviera. Ay, mira lo que está pasando ahora. No voy a salir más. ¿Quién te dijo? Dios te dijo. ¿Quién camina contigo? ¿Quién es tu sustentador? ¿Quién es tu guardador? ¿Quién es Dios en tu vida? ¿Un amuleto? Sí, porque a veces creemos que Dios es nuestro peón y tiene que hacer lo que nosotros digamos. Y nosotros somos sus siervos. Y Él es el que gobierna nuestra vida. Perdónenme las visitas que están aquí. Si ustedes quieren ir a un lugar donde le profeticen carro, casa, donde le digan que todo está bien, son bienvenidos. Esta iglesia es diferente, no es para todo el mundo. Aquí se predica la verdad de Cristo y queremos que la verdad nos transforme, queremos que la verdad nos cambie, queremos permanecer en lo que Dios habló, no en lo que el hombre dijo. Queremos permanecer en lo que está establecido en la palabra del Señor. Porque el hombre siempre tendrá una opinión. Cristo tiene la verdad absoluta.
Aleluya. No entendemos que en la palabra está todo lo que necesitamos, pero cuando hay escasez de palabras, entonces nos movemos Emaús. Queremos ver para creer. Cuando la Biblia dice que no es por vista, es por. Y la fe es saber que aunque tú no lo veas, está hecho. Que aunque tú tengas un diagnóstico, está sano. Que aunque tú veas ahora la escasez, Dios tiene todo lo que tú necesitas. Que aunque tú veas que estás enfermo, que tu salud física está comprometida, Él dice que ninguna plaga tocará nuestra morada. Que Él llevó cautiva la enfermedad en la cruz del Calvario. Que aunque veas tu matrimonio tambalear y tu esposo quizás no le sirve al Señor, sigue orando, profetiza y modélale a Cristo. Que si ves a tu esposa que aún no le sirve al Señor, están batallando con muchas cosas, deja entrar a Cristo en tu matrimonio para que Él ordene todas las cosas. Que si tienes un hijo que está en las drogas o en la calle, confía, porque son herencia de Jehová, no son tuyos, son de Él. Como Dios me dijo, no te preocupes, no son tuyos, son míos, no son tuyos, yo guardo de ellos. Aleluya. Vivimos ocupados, preocupados. Y no hiciste esto, Señor, ¿por qué me abandonaste? Mire, yo le voy a contar algo. A mí yo me fui de asignación hace una semana. Y a mí me dio una changuería espiritual, porque eso fue una changuería que me dio. Y así mismo, ay, Espíritu Santo, ¿por qué tú me has abandonado? ¿Y sabe lo que hizo el pastor? Se puso la sábana en la cara y se viró para el otro lado. Ni caso me hizo porque él sabía. Y eran las 4 de la mañana y yo, Jehová, yo me tengo que levantar ahorita porque dame el mensaje. Y un silencio para mí. Pero el Espíritu Santo estaba conmigo, pero yo estaba tan enfocada en lo que me faltaba, que dentro de mí yo tenía todo lo que yo necesitaba. Y ahí el Espíritu Santo me dice, vete a dormir. No me dio el mensaje que vete a dormir. Yo encomiendo mi espíritu a ti, tú me diriges. Yo tenía como 3, 4 líneas de mensaje. Y yo no sé cómo yo prediqué 45 minutos, solo él. Les digo esto, que puede ser una tontería, pero es que a veces nosotros mismos le damos poder a voces que controlan nuestra mente y nos paralizan. Y esta gente caminó con Jesús. Ellos vieron a Jesús hacer milagros. Ellos escucharon la palabra del mismo Jesús. Por eso cuando las mujeres fueron al sepulcro allí y los ángeles aquellos le dijeron, acuérdese de lo que Él les dijo. La palabra misma vino a su memoria. Y ellas salieron de allá a decirle a todo el mundo que ya Él no estaba en el sepulcro. Nosotros le damos poderes a voces que nos paralizan. Y ellos quizás por el temor, porque Él dijo, ellos estaban esperando un Salvador. Y el Salvador estuvo entre ellos y no le conocieron. De hecho, cuando iban de camino, ellos no conocieron a Jesús porque estaban enfocados en su situación. Entonces uno de ellos decía, es que yo esperaba que las cosas fueran de esta manera. ¿Y quién somos tú y yo para dirigir a Dios? ¿Quiénes somos nosotros para decirle a Dios que le dé forma al barro? Él es el alfarero. Pero es que nosotros queremos darle forma. Mira, yo a veces no puedo conmigo misma, me voy a dar forma yo. Yo dije, encárgate tú, Jehová, yo hago una parte, brega tú con los demás. Porque yo no soy fácil, pregúntele al pastor. El silencio carga una sabiduría. ¿Quiénes somos nosotros para decirle a Dios cómo tiene que hacer las cosas? Como ellos no vieron lo que ellos esperaban, pues vámonos, Pemau. Quizás allí vamos a encontrar una respuesta tangible y visible, porque allí no vimos nada. Queremos ver para creer en lugar de creer para testificar. Aleluya. Dice el versículo 17, Jesús les preguntó, ¿de qué van hablando ustedes por el camino? Se detuvieron tristes. Y uno de ellos, el Cleofás, aquellos están embarazados, por favor no le pongan esos nombres.
¿Eres tú el único que has estado alojado en Jerusalén y no sabes lo que ha pasado allí? ¿Qué ha pasado? Mira que él era un profeta poderoso en hechos y en palabras delante de Dios. Y como los jefes de los sacerdotes y nuestras autoridades lo entregaron para que lo condenaran de muerte y crucificarlo, pues nosotros teníamos la esperanza de que él sería el que había de libertar la nación de Israel. Era un profeta. Porque es que a veces nos quedamos en el pasado y no entendemos que ya el pasado no podemos hacer nada con él. Y seguimos en el pasado lo que me hicieron, el que se fue, el que se quedó, el que me hirió, ay mira que me ofendieron, ay mira que no me miró, que no me saludó. Y seguimos caminando y recordando el pasado cuando ya la resurrección y la vida la tenemos adentro. Y Jesús comenzó una conversación con ellos. ¿Usted cree que Jesús no sabía lo que había en el corazón de ellos? Pero el Señor es tan bueno que por eso los interceptó en el camino de Maús. Y muchas veces nosotros pensamos que Dios realmente no sabe lo que sucede. Y Dios nos habla de muchas maneras, a través de la palabra. Usa gente poderosa en Dios para hablarnos. Y Dios nos dice, camina, si ya el camino está listo, ya yo pasé por ahí. Ya yo preparé un camino, ya yo te dejé el Espíritu Santo, ya tú tienes la palabra, camina. Señor, pero es que tú no sabes. Señor, es que tú no sabes lo que yo estoy pasando. Sí, Él sabe, porque Él te habita por dentro. Él sí sabe lo que hay dentro. Él sabe lo que sufre. Él sabe lo que batalla. Él sabe cuán duro ha sido. Te está diciendo camina. Porque en el camino Él va contigo. Él no te va a dejar solo, no te va a dejar sola. Te está diciendo camina porque sabe que puedes caminar. Porque tienes al Espíritu Santo. Él no te va a dejar solo ni sola. Que tú sabes, Señor, los obstáculos. Aprende a brincarlo, los obstáculos. Aprendamos a caminar sobre las aguas. Tú y yo tenemos autoridad. Aprendamos a callar los vientos, a decirle a la tempestad, te detienes en el nombre de Jesús. A pararte por tus hijos, con mis hijos no. A pararte por tu matrimonio, con mi matrimonio no. A mí no. Aleluya, yo soy un hijo de Dios. Y yo cargo la presencia conmigo. No es que no van a venir ataques, la Biblia dice que aunque las armas se prosperen, se forjen, no van a prosperar. No podemos olvidar las maquinaciones del enemigo. Pero es que sabemos que el gran yo soy va delante de nosotros. Sabemos que hay un Señor que es más grande, que tiene más poder, que lo que puede, que cualquier dardo o lanza que pueda venir de parte del enemigo. Lo que pasa es que vienen los dardos y nosotros, mire, le abrimos ahí la puerta. Y viene el pensamiento y lo dejamos ahí. Y si lo dejamos ahí, después del pensamiento viene una acción. Y después de la acción se consuma, pecamos, nos caímos. Pero ¿qué tal si yo te digo que aunque te caiga, Él te levanta? Que no importa lo que tú hiciste, Él te perdona. Es que nos han predicado un Dios de juicio. Dios no está molesto con nosotros. Él lo que quiere es salvarte. Él lo que quiere es restaurarte. Él lo que quiere es redimirte. Él lo que quiere es cumplir el propósito de Dios sobre tu vida. Mire, si el problema viene para multiplicarnos, no para matarnos. La prueba nunca va a venir para matarnos si tú, ¿verdad? Si tú dices que es para matarte, bueno, pues tú vas a tener, tú hablaste lo que tú vas a recibir. Si yo entro a un proceso, mire, así sea que tú y yo tomemos malas decisiones, todo coopera para bien. Entonces nos hacen pensar que si nosotros no nos metemos en un problema, Dios no va a estar con nosotros. Él no va a evitar la consecuencia, pero Él va a estar contigo. Él no va a evitar que experimentes, pues si tomaste una mala decisión, tienes que experimentar la consecuencia, pero Él no te va a dejar, porque Dios es Padre. O cuando su hijo hace algo, usted lo va a dejar ahí.
sin restaurarlo, sin amarlo, sin estar con Él. Digo, yo soy madre y mis hijos son bien buenos, bien obedientes, especialmente los chiquitos, bien obedientes. Y aún así, si ellos hacen algo incorrecto, yo los voy a amar, yo les voy a tender la mano. Si se caen, yo los voy a curar, yo les voy a vendar las heridas. Eso hace imagínense Dios, que su amor es perfecto, que Él no falla, que Dios no puede ser malo porque no está en su naturaleza, Él es bueno. Pero a veces en la iglesia nos convertimos en el juicio. Oye, eso que es cristiano. Mira cómo habla que es cristiano. Mira cómo está y eso que es cristiano. Yo soy cristiana, pero soy humana. Yo no levito. Yo soy humana. Yo me puedo caer. Y como decía en Puerto Rico, si yo me caigo, yo espero que la iglesia me restaure. Si yo fallo, yo espero que la iglesia me levante. La iglesia. Aleluya. A veces nos ocupamos tanto en nuestro problema que no vemos que ya Dios obró. Que se haga aquí en la tierra como ya fue hecho en los cielos. Ellos se enfocaron tanto en la crucifixión que no se dieron cuenta que lo peor ya había pasado. Ya todo había acontecido y que Jesús había resucitado y estaba caminando junto con ellos, pero ellos no lo podían ver. Ellos siguieron a Jesús, pero viéndolo resucitado no lo conocieron. Conocían la profecía, pero no conocieron la profecía cumplida. Nos quedamos en la tumba aún sabiendo que está vacía. Seguimos viendo al Cristo crucificado y no al Cristo resucitado que nos dio la victoria. El versículo 25 dice, entonces Jesús les dijo, qué faltos de comprensión son ustedes y qué lentos para creer todo lo que dijeron los profetas. ¿Acaso no tenía que sufrir el Mesías estas cosas antes de ser glorificado? Y ahí él empezó a explicarle. Me imagino a Jesús dándole una cátedra a ellos, pero con amor. Esto es lo que dice la palabra. La misma palabra le estaba hablando a ellos. Nosotros teniendo la palabra y el Espíritu Santo, al primer viento abandonamos. Al primer viento, la primera prueba, abandonamos el lugar de paz. El lugar donde Dios dijo para irnos a buscar una respuesta, un lugar de confusión. Esto no hace sentido. ¿Cómo es que estamos confundidos y vamos a ir a un lugar de confusión? ¿Cómo es que estamos desilusionados y vamos a ir a un lugar de desilusión? ¿Cómo es que estamos desanimados y vamos a ir al lugar del desánimo? Cuando tenemos que volvernos a la casa del pan, a la casa de paz, a donde Dios dijo, ahí yo me quedo. No es la palabra que tú y yo conocemos, no es la palabra que conoces, es cuánto confías. No es lo que sabes, es lo que crees. ¿Cuántas confirmaciones vamos a pedir? Dios, confírmame. Y estamos pidiendo señales como Gedeón. Y Señor, yo me muevo si el cielo se pinta de rosa. Y el cielo se pinta de rosa y no nos movemos. Nos quedamos y seguimos pidiendo confirmaciones. Dios, háblame. Si en la palabra está todo lo que tú necesitas. En la palabra está la dirección. En la palabra está la sanidad. En la palabra está la libertad. Seguimos pidiendo señales. Y Dios hablándolo de muchas maneras. Que muchas veces Emaús nos resulta más atractivo porque nos gusta lo fácil. Emaús nos resulta más atractivo porque es lo rápido, porque nos gusta tomar shortcuts. Porque huimos de lo que realmente nos acerca al Señor. Porque queremos todo rápido. Y pensamos que 5 minutos de la presencia del Señor nos cambia un hábito que llevamos 30 años haciendo. La presencia del Señor lo cambia todo.
No es el tiempo que esté en la calidad que tú le dedicas a la persona con quien tú compartes. Pero entramos, Rosh. Padre, yo necesito, dame, necesito. Y el Espíritu Santo ahí. Yo quiero hablar contigo. Yo quiero que tú me escuches. Y asimismo, como los de Maús, Jesús les estaba hablando y no reconocían la voz del Maestro. ¿Cuántas veces nos pasa eso? Que porque hay otras voces que hablan más alto, no podemos escuchar la voz del Espíritu Santo. Ellos estaban tan abrumados y tan metidos en su situación que Jesús estaba caminando con ellos, ni lo vieron ni lo escucharon. Pensaron que era un extraño que se había colado en la conversación. Y cuando llegaron al lugar, Jesús hizo como que se iba a ir de largo y ellos le dijeron, no, quédate con nosotros porque ya se está haciendo de noche. Porque el deseo de Jesús era que ellos lo invitaran a quedarse con él. Porque él quería mostrarse, porque quería que se volvieran de ese camino y regresaran al lugar donde él dijo que esperaran. Al Señor le place que le invites. Él desea que nosotros busquemos su compañía, que deseemos estar con Él, que le digamos, quédate conmigo, Señor, yo te necesito en mi vida, no me dejes. Entonces el Señor se hace notorio cuando tú le buscas, cuando tú lo anhelas, cuando tú quieres estar con Él. Y cuando estaban sentados en la mesa, que se replicó la Santa Cena en ese lugar, ahí fue que Él se mostró. Fueron abiertos sus ojos. Porque Él se revela en la intimidad. Porque en la mesa solo se sientan los que son íntimos. En la mesa estamos cara a cara con Él. En el camino, Él pudo haberse revelado, pero no lo iban a escuchar. Y yo creo que el camino de Emaús fue un camino de sanidad para estos dos discípulos. En ningún momento Jesús los juzgó. Él simplemente hizo preguntas para ver la condición de su corazón. Y en ese camino a Emaús, cuando se sentaron a la mesa, que Él partió el pan, sus ojos fueron abiertos y Él desapareció. Y al instante dice la Biblia que en una hora ya estaban de regreso. Porque un encuentro real con Jesús nos cambia la manera de pensar, nos cambia la vida. Ese encuentro con Jesús cambió la desilusión en gozo, porque dice la Biblia que ellos salieron de ahí para decir que Cristo había resucitado. Un encuentro, por eso Él no se encuentra en el camino, no para juzgarnos. Él se va a revelar en la mesa, en el lugar, en la intimidad de tu corazón. Por eso cuando sus ojos fueron abiertos, se decían uno a otro, no ardía nuestro corazón cuando escuchábamos las palabras. ¿Desde cuándo tu corazón y el mío no arde por la presencia de Dios? ¿Desde cuándo no arde el corazón por su presencia, por su palabra? Porque cuando empezamos a caminar por Emaús, estamos desilusionados. Entra la amargura, entra la desesperación, entra la decepción. Y el corazón deja de arder por la presencia de Dios, porque pensamos que Dios se olvidó de nosotros. Pero en el camino, diga conmigo, en el camino, Jesús sale a nuestro encuentro con bendiciones de bien. Aleluya. Usted sabe que invitar a alguien a su casa en ese tiempo era un signo de hospitalidad, de amistad. Y cuando esto terminaba en una cena, era simbolismo de intimidad. Jesús no los desechó porque se fueron para Emaús. Él los encontró y los sentó en la mesa. Los redimió, los restauró, los sanó y les puso el fuego en el corazón para que volvieran a Jerusalén y pudieran testificar de lo que Dios había hecho, que se encontraron con el mismo Cristo resucitado.
Un encuentro no abre los ojos. Un encuentro nos saca del lugar de confusión, de desaliento, de amargura, de falta de perdón. Un encuentro con Jesús nos cambia la vida. No hay nadie en la Biblia que se haya encontrado con Jesús, que no haya experimentado el amor más genuino, que realmente transforma y cambia. Emaús no solamente es un lugar geográfico, sino una situación del corazón. Cuando se acaba la fe y la esperanza, queda la amargura, la apatía, la desesperación. Nos volvemos apáticos. Se va apagando el fuego, la llama en el corazón. Dejamos de congregarnos, dejamos de creer, dejamos de buscar. Porque estamos tan enfocados en las cosas de afuera que nos olvidamos que Él opera de adentro hacia afuera. Estamos tan enfocados en ver señales, en ver prodigio, en ver milagros, que nos olvidamos que Él opera en las pequeñas cosas también. Queremos señales. Queremos gente que bote fuego por la boca. Queremos gente que le tire con los gabanes. Eso no pasa aquí. Ni tampoco lo vamos a permitir, porque eso es desorden. Queremos señales, queremos ver. Y por querer ver, nos estamos perdiendo la visión espiritual y lo que Dios quiere hacer en medio de su pueblo.